Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. En el día de hoy te voy a hablar del cambio de uso de local a vivienda y de la cierta problemática que puede causar esta actuación. Quédate, que esto te puede interesar. La escasez de vivienda en determinadas poblaciones, así como cada vez más una alta demanda en la oferta, hace que muchos propietarios hayan visto, incluso inversores, hayan visto una oportunidad, la de convertir los locales en vivienda. Sobre todo en zonas en las que hay muy poca construcción de obra nueva o incluso hay muy poco suelo desarrollado con características de urbano donde se pueda construir vivienda de obra nueva. Esto hace que se vea una oportunidad en convertir locales a vivienda debido a la altísima demanda que se produce en determinadas localidades, como puede ser en Cádiz, en Madrid, en Málaga, Valencia, etcétera, etcétera. Son muchas las poblaciones donde realmente puede ser rentable encontrar un local y convertirlo en vivienda. Un cliente me preguntaba hace poco si era necesaria autorización de la comunidad de propietarios para cambiar un local a vivienda. En este tipo de cambios hay que partir de dos tipos de cuestiones. Unas que son de derecho civil, que es la relación que vamos a tener con la comunidad de propietarios, y otra que pertenece al ámbito del derecho administrativo, que es la necesidad que voy a tener de obtener una licencia en un ámbito administrativo para poder ejercitar ese cambio de uso. Pues bien, en el primero de los sentidos, en relación a la comunidad de propietarios, no es necesario obtener una aprobación por parte de la comunidad, pero si bien hay que matizar esto. En el sentido de, como dicen algunas sentencias, que hay que tener en cuenta si no existe prohibición en el título constitutivo de los estatutos. Es decir, si cuando se constituyó la comunidad no solo se limitó a describir lo que eran locales y lo que eran viviendas, sino que se estableció, por ejemplo, una finalidad exclusivamente residencial para las viviendas y una finalidad exclusivamente para uso empresarial o profesional de los locales, excluyendo que se pudiera realizar vivienda. Pues bien, en este caso, si no hay prohibición ni en el título constitutivo, ni en los estatutos cuando se hicieron originariamente o modificados posteriormente, escritos en el registro de la propiedad, se podrá cambiar el destino de la propiedad, de tal forma que se puede destinar local a vivienda. Si bien estamos hablando, como he dicho, del punto de vista civil, y en este caso con relación a la comunidad de propietarios, es decir, como he comentado antes, con independencia de las posibles licencias administrativas que además no vinculan a la citada comunidad. De este modo podemos afirmar que todo lo que no está prohibido está permitido, teniendo en cuenta que la simple descripción de la finca no supone que no proceda al cambio, pero tampoco se considera cláusula limitativa el hecho de que se fije un determinado destino, como así lo ha señalado una sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2018 o una resolución de la antigua Dirección General de Registro y Notariado, actualmente Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 25 de julio de 2019, donde establece que el hecho de que en los estatutos se fije que los locales estarán destinados a usos comerciales e industriales no conlleva que no se puedan transformar en viviendas. Es decir, debe de haber una prohibición expresa. Ahora bien, como señala la Dirección General de Notariado en su resolución de 21 de octubre de 2014, existirá limitación si en la citada cláusula se señala que determinadas propiedades se destinarán exclusivamente a un fin. En este caso no procederá al cambio. Es decir, si se dice que en un título constitutivo o en unos estatutos que se hayan constituido inicialmente o posteriormente establecidos por unanimidad que un determinado local se destinará exclusivamente a actividad empresarial o profesional, en este caso no cabe
el cambio a uso destino de vivienda. Y viceversa, si se dice que un determinado inmueble se destinará exclusivamente a vivienda residencial, no cabe atribuirle el otro uso. En este caso, como recientemente sabréis, se basó el Tribunal Supremo en sentencias del año pasado, de finales del año pasado, para prohibir pisos turísticos cuando estaba establecido en las viviendas que no se podían establecer actividades económicas o empresariales. Pero hay otro aspecto bastante importante, que es cuando se cambia un local a vivienda, que es la autorización administrativa. Es decir, hay que obtener la preceptiva licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad, como se denomina en determinadas comunidades autónomas. ¿Esto qué supone? Pues supone que habrá que realizar un proyecto con un arquitecto y establecer que se reúnen en este proyecto y que el local reúne las condiciones para ser habitable. Es decir, todos aquellos requisitos que un ayuntamiento establece en su plan general de ordenación urbana para que una vivienda pueda considerarse habitable, lo debe de reunir este local que se quiere cambiar a vivienda. ¿Esto qué supone? Pues supone que si un local no tiene salida, que a lo mejor hay que hacer modificación en las puertas, ventanas, etcétera, lo cual puede implicar ya modificación de elementos comunes, que ahora veremos a continuación, y puede plantear un cierto problema en relación con la comunidad de propietarios y que se necesite autorización para determinadas obras, lo cual no significa que la comunidad tenga que dar una autorización para el cambio de uso, pero sí puede ser para determinadas obras. Comento a continuación diversas cuestiones que se pueden plantear en relación con la comunidad de propietarios. La primera que se puede plantear es si el cambio de uso que se le puede dar a un inmueble supone que se tenga que cambiar el coeficiente de participación que tiene el mismo en la comunidad de propietarios. En principio no. Es decir, si tú tienes un inmueble tiene atribuido un coeficiente de participación, normalmente lo tiene atribuido por sus metros, su situación, sea interior, exterior, etcétera, y se suele establecer en el título constitutivo. ¿Podría modificarse? Sí, pero es necesario que se haga por unanimidad para que se produzca esta modificación. Y no solo habría que modificar ese, sino que habría que modificar todo lo relativo a la comunidad a la que pertenece, porque hay que recordar que entre todos los inmuebles no se puede sumar más de 100 en el porcentaje de comunidad. Es decir, habría que hacer una modificación de todos los inmuebles que constituyen la comunidad de propietarios. Otra de las cuestiones que se plantea es el uso de elementos comunes. Es decir, hay elementos comunes, por ejemplo, como pudiera ser una piscina que estaba destinado solo al uso de las viviendas y no de los locales, tendría derecho, en este caso, a usarlo un local que se le cambia el uso. En principio sí, porque si en el título constitutivo o los estatutos se establece que una determinada zona de la comunidad es para el uso, por ejemplo, de las viviendas, si hay una modificación de las características de un inmueble que pasa a ser vivienda, tiene derecho a el uso de los mismos. Pero como contraprestación también surge otra duda. Si se cambia el uso del local a vivienda, puede tener que participar en muchos más gastos de la comunidad de propietarios. Como sabéis, muchas veces, en la mayoría de las comunidades, los locales están exentos de algunos gastos, por ejemplo, gastos de mantenimiento de ascensor, gastos de luces de portal y pasillo, gastos de limpieza de portal, gastos de portería en su totalidad o en parte, dependiendo de la función que tenga el portero. Por ejemplo, hay comunidades en las que participan los locales solo en un porcentaje del pago de portero, porque se supone que hace una labor para toda la comunidad en un pequeño porcentaje y el resto lo realiza en exclusiva para las viviendas. Esto que supone que hay una casuística tremenda. Habrá que ir caso por comunidad para ver qué gastos participaría el local.
en principio todos esos gastos que están exonerados el local en la comunidad, al cambiar a vivienda debería de ser partícipe. Pero ojo, hay que ver vivienda por vivienda, porque puede ser, por ejemplo, los gastos de ascensor que no tenga directo acceso al ascensor ni posibilidad de su uso, y en ese caso sería discutible si tendría que abonar estos gastos. Por eso digo, habría que ver caso por caso, y no se puede establecer una regla general porque además la casuística es inmensa y los juzgados de tribunales dan resoluciones de todo tipo y de toda clase. Otro elemento que sí puede ser y que puede plantear determinada conflictividad es el caso de que en el local, muchas veces para poder ser considerado como vivienda, necesite realizar obras que supongan la modificación de elementos comunes. Por ejemplo, realizar ventanas en una fachada o una puerta en una fachada, que no le baste con la puerta que había existente para el local, o una puerta que dé acceso a la parte interior del edificio. En este caso, si necesita modificar elementos comunes, necesita una mayoría cualificada que establece la ley de propiedad horizontal para que se puedan aprobar estas obras. Esta mayoría cualificada es del voto favorable de las 3/5 partes del total de los propietarios, que a su vez representen las 3/5 partes de cuota de participación para que se pueda adoptar válidamente el acuerdo. Esto puede dar lugar a problemática. Por ejemplo, comento un caso de una sentencia en que se había obtenido una licencia para obra nueva, es decir, o cédula de habitabilidad, en este caso era licencia de primera ocupación, con un proyecto que se había presentado. Pero no se había tenido en cuenta que para realizar esa obra se modificaba un elemento común, que era la solicitud de una puerta directa desde el local al portal al que era colindante. En este caso, la comunidad no aprobó esa obra, por lo cual el ayuntamiento correspondiente no le otorgó la licencia, porque resultaba que al no tener esa autorización no podía realizar esa modificación, por lo cual la obra resultante no era adecuada a los requisitos necesarios para que se le otorgara la licencia de primera ocupación. En este caso, el hecho de necesitar la aprobación de la comunidad para esta obra impidió que se pudiera realizar el cambio de ese local a vivienda. Como conclusión, por tanto, es decir que en principio no es necesaria la autorización de la comunidad de propietarios, salvo que estuviese prohibido en el título constitutivo o en los estatutos, por lo cual sería necesario unanimidad para cambiar este destino, y es necesario una autorización administrativa, normalmente llamada licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad en algunas comunidades autónomas, que la aprueba el ayuntamiento correspondiente. Lo que sí puede suceder, como he comentado, es que se necesite alguna aprobación por parte de la comunidad de propietarios porque haya una modificación de los elementos comunes del edificio, y entonces se necesita una mayoría cualificada para que se otorgue esta modificación, que va a ser requisito necesario para que te conceda la autorización administrativa. Por eso, si tenéis pensado comprar un local para convertirlo en vivienda, o tenéis un local y lo queréis convertir en vivienda, asesoraros bien, porque puede haber diversos impedimentos que dé lugar al fin último que quieras obtener, que es esa vivienda. Espero que el episodio haya sido de tu interés, que te suscribas al canal si no lo has hecho, y nos vemos en un siguiente episodio. Que tengas un buen día.